pedirles que abran en sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Y por más que quise cortar el pasaje para esta reflexión, creo que es necesario que leamos toda esta porción. Capítulo 6, Juan capítulo 6, y vamos a leer del versículo 25 al 51. Juan 6, del versículo 25 al 51. Comenzaré yo a leer y daremos lectura de forma alternada. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poder entrar a las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me veis no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es ese Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre me envió no lo permite, yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que come no muera. Todos: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Sin duda es una enseñanza tan grande, tan profunda, que por más que yo quise agarrarme en los versículos, pero vamos a ver en qué momento del Evangelio y del ministerio de Jesús se encontraba. Cristo venía ya de haber sanado a varios, pero el acontecimiento previo a esta conversación, revelándose él mismo como el pan de vida, es la alimentación con los panes y los peces. Algunos de ellos habían comido el día anterior y al haber despertado lo habían encontrado del otro lado del mar. Sin duda estaban maravillados por el milagro que habían presenciado. La alimentación de 5,000 personas con tan poca porción de alimento. Sin embargo, algo faltaba
en la revelación, en el verdaderamente abrir los ojos de aquellos que estaban ahí presentes. Y la forma en la que yo te invitaré a reflexionar el día de hoy, y sobre todo si me has escuchado predicar antes, sabes que me gusta hacer un énfasis bien grande en la importancia de Cristo como el centro del pensamiento dentro del análisis que vamos a hacer. El centro del pensamiento y en lo que quiero que verdaderamente reflexiones con todo lo que escuches el día de hoy es Jesucristo como el pan de vida. Jesucristo como aquel que me provee no únicamente el alimento que perece, como Cristo aquí mismo hace referencia a, sino aquel que te mantiene aquí verdaderamente con una convicción y una pasión plena para seguirle solamente a Él. Y si tú te pones a pensar en la profundidad de lo que estoy hablando, es algo bien grande y que muy pocas veces reflexionamos al estar aquí. Quizás si vas en primer año, pues es algo que se mantiene continuamente en tu reflexión, pero si ya vas en cuarto o en tercero, tal vez es algo que continuamente vayamos olvidando de una u otra forma. Jesús les dice en el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios, el Padre. ¿Qué es lo que te trajo aquí? ¿Qué es lo que te movió a llegar aquí? ¿Qué es lo que te movió a dejar todas aquellas comodidades, que sin duda habían muchas más comodidades que aquí? ¿Qué es lo que te movió a dejar a un lado tal vez todos aquellos sueños profesionales o seculares para estar aquí? Sin duda nos identificamos desde el principio o de antemano con lo que el pan de vida es. Así como aquellos discípulos habían ya sido alimentados, sí, habían presenciado ya un milagro en presencia de Dios. Como sin duda tú has presenciado varios en tu vida y tu mismo llamado es un milagro que ha cambiado y ha transformado tu corazón de cómo era a cómo es el día de hoy en este lugar. Sin embargo, la pregunta que yo te hago es: ¿y ahora por qué estás trabajando? Ahora que ya presenciaste, que ya recibiste alimento, ¿continúas como estos seguidores únicamente preocupándote por el alimento que perece? ¿O verdaderamente has dado el paso en conocimiento, en obediencia y en sujeción a Cristo para depender solamente del pan de vida y no de aquello que perece? Y todavía después de que Él les invita y les exhorta sobre aquello que permanece, que es la eternidad, y de quién viene por medio del Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios el Padre, y entonces ellos le dicen: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y responde Jesús y les dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Sencillo pero profundo una vez más, porque a veces cuando nosotros mismos nos hacemos esta pregunta, la pregunta que le están haciendo a Cristo: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? No tardamos en sacar la lista, ¿no? Pues mira, te levantas a las 6 de la mañana, ponte a orar y ayuna y ve a la iglesia tantas horas, y entonces ve y haz. Pero aquí, ¿qué es lo que está respondiendo Cristo? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis, que creas. Pero a veces nosotros pareciéramos invertir el orden del caminar en fe del creyente. Queremos ponernos a hacer infinidad de cosas y arrojar nuestra lista de moral y nuestra lista de prácticas y medios de gracia y bla, 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 cuando ni siquiera hemos mostrado fruto de la fe, que se simplifica en el haber creído. ¿Cómo podemos a veces afanarnos
de dar tanta lista de cosas, de enseñar tantas cosas allá afuera, si en nuestras propias vidas no hemos entendido que el alimento no viene de aquello que perece, sino que somos saciados únicamente por el creer y entonces el recibir el alimento que es únicamente el entendimiento de la gracia? Pero preferimos demeritar la gracia con infinidad de pensamientos, obras y listas de moralidad tan superficial y banal como las que nos inventamos tan comúnmente, en lugar de venir a la palabra de Dios y de forma tan sencilla entender que lo único que es necesario para iniciar ese caminar de vida es el creer. Y todavía después de que les dices que solamente crean, entonces le dicen: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y le recuerdan ellos mismos: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Aun cuando Cristo estaba ya revelándose a sus vidas, ellos insistían y querían prácticamente que le siguieran dando cosas que perecían. Y ellos dicen: pero es que en el desierto, el maná, las codornices, haz que caiga aquí. ¿Y cuántas veces no nosotros en nuestras vidas, ya estando aquí, habiendo respondido al llamado que Dios hizo en nuestras vidas, en lugar de simplemente creer, pasamos nuestros días únicamente pidiéndole a Dios que nos dé lo que nosotros queramos, para entonces, si tú lo haces, entonces ahí sí te creo? ¿No? Es que si me das y pones estos medios, acomodas estas formas, me mandan a la iglesia que me gusta porque en la que estoy no me gusta, entonces sí te creo. Pero como estoy en la que no me gusta, entonces pues te medio creo, ¿no? Voy caminando y voy siguiéndote a medias, como los que estaban aquí con Jesús. Todavía se subieron a sus barquitos y cruzaron el mar porque pues, les había dado pan y peces, y entonces dijeron: bueno, si hizo un milagro, me alimentó, y pues igual y voy y le pido y me da más. Pero ¿cuántos de nosotros continuamente no ocupamos ese mismo método cuando buscamos a Dios? Lo busco porque ya me dio y quiero que me den más, pero no entiendes lo superficial y lo banal que muchas veces se convierte en nuestra fe. ¿Cómo se compone tu oración y tu comunión con Dios? ¿Se compone en el venir y pedir? ¿O se compone en el venir y entregar? Porque sin duda aquí nuestra lucha es en todos los sentidos, en medio de la sociedad, y como hemos sido educados en competir y en el pedir, ¿no? A diferencia de otras culturas como coreanos, japoneses, que están acostumbrados a ver. ¿Cómo se basa tu oración? ¿En el pedir o en el dar? Y Jesús le responde: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, y le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Como que ya respondieron como si hubieran entendido un poquito. Pero después Jesús sigue explicando: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que a mí viene nunca tendrá hambre ni sed. No tener hambre ni sed. Se compone tu búsqueda de Dios en el entender que le buscas para no tener hambre y sed, sino basar únicamente tu integridad como ministro de Dios, como ser humano, como miembro del cuerpo de Cristo, únicamente en Él. O incluso caes como en la doble vida de que pues mi vida de ministro es esta y le sigo a medias, mi vida como creyente es esta y le sigo a medias, y mi vida como miembro del cuerpo, pues peor tantito, ¿no?
Y continúa él hablando con ellos a lo largo desde el versículo 34 hasta el 43. Y él continúa diciéndoles: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y yo soy el pan de vida. A lo largo del Evangelio de Juan: yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Y podemos ver cómo ellos seguían murmurando de él. Y todavía cita el Antiguo Testamento: escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Y cuántos de nosotros verdaderamente nos enfocamos por venir solamente a los pies de Cristo antes que cualquier otra cosa en nuestra vida? Y yo sé que a veces pareciera, en medio de lo cotidiano, dentro del seminario, en medio de lo cotidiano, de ir el fin de semana a servir, pues a veces como que ya agarramos el ritmo y olvidamos lo que debe ser el centro de nuestra vida, porque únicamente llenos del entendimiento de la gracia y del Evangelio podremos únicamente ir y compartirlo. No podemos ir a dar algo que no entendemos. ¿Y por qué digo que no lo entendemos? Nuevamente ya te lo dije: porque vas y enseñas cualquier otra cosa menos la salvación por el creer. Y yo sé que sí, me vas a decir: no, sabes, es que la vida cambia y entonces tiene que cambiar. Sí, pero quien cambia a las personas es la palabra. Quien te cambió a ti fue Dios. No te cambió nadie más. No cambiaste porque estuviera un pastor ahí atrás de ti diciendo qué hacer o qué no hacer. Y si así lo hiciste, aguas. Porque a lo mejor estás pretendiendo cambiar por ti mismo y no ha sido tu corazón transformado. Y en el versículo 48 dice: yo soy el pan de vida nuevamente. Y dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Nuestros padres se preocuparon por aquello que perecía y murieron. Chicos, nuestra iglesia está en crisis en todo el país. En todo el país. Tenemos una porción del país en donde pareciera no haber una pastoral. Tenemos la porción del norte en donde muchas veces pareciéramos enseñar cualquier otra cosa menos evangelio. Y en ambas partes es por la ausencia del conocimiento de la palabra de Dios. Es por ir buscando, como aquellos que estuvieron en el desierto, únicamente aquello que ha de perecer, y así como aquellos murieron. Nuestra iglesia pareciera ir en ese mismo declive, alejándose de Cristo. En el versículo 50 dice: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y insiste una vez más: y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y ayer, haciendo un poquito de análisis acerca del texto en el griego, la traducción sería: la cual yo daré por la vida del cosmos, como el hecho más grande de la historia del universo, el parteaguas que genera a través de la historia, Cristo interfiriendo en la vida y en la historia de la humanidad. Pero cuán grande es para ti este tesoro, porque únicamente cuando verdaderamente sea el centro de tu vida y lo que más valores, se convertirá en aquello que más anheles transmitir, compartir a tu prójimo. Pero si nos mantenemos escuchando a tanto predicador tan banal y superficial, y nos mantenemos en la iglesia en donde estamos sirviendo en silencio en medio de tanta falsa enseñanza que hay, alejado de la palabra, entonces ¿cómo podrá la gente conocer verdaderamente el Evangelio de Cristo?
El Evangelio que nos demanda creer. El Evangelio que implica tomar la cruz y seguir. El Evangelio que en ningún momento habla aquí de comodidad ni de riquezas en cuanto a dinero, tan banal y que perece como todo lo demás. Sino aquel Evangelio que es demostrado en los hechos. Aquel Evangelio que es demostrado en la iglesia primitiva, en la iglesia que en aquellos años la gente estaba dispuesta a entregar su vida por Cristo. A la luz de lo que hoy enseñamos y en contraste con la palabra y con la historia de la iglesia, dime, ¿en dónde hay comodidad? ¿En dónde hay tranquilidad? Porque el Evangelio es contracultura. El Evangelio siempre confrontará las costumbres que los seres humanos tengan en ausencia de Dios. El Evangelio siempre confrontará para verdaderamente transformar corazones únicamente por el creer. Y el creer viene por el oír. Y la gente podrá oír únicamente por medio de ti y de mí. Y la última pregunta que quiero hacerte es: ¿qué es lo que la gente va a oír de ti y de mí? ¿La palabra de Dios? ¿O lo que de a oídas te has aprendido que los demás enseñan? ¿Cuál es el alimento que estás recibiendo y que estás buscando? ¿El pan de vida como el Cristo, como el centro de tu vida? ¿O estás únicamente tomando migajas que perecen y que te llevarán como aquellos en el desierto a morir? Quiero pedirles que inclinen su rostro y que nos dirijamos a Dios en oración, primeramente para dar gracias, porque sin duda el hecho de estar aquí implica que hemos podido palpar y saborear de una forma personal en presencia de Dios en nuestras vidas ese alimento en el que hemos reflexionado. Tú sabes de qué estoy hablando, porque únicamente al haber palpado y verdaderamente asimilado en tu vida el pan de vida es lo que te trajo aquí y te llevó a dejar todo atrás. Pero para esto también es necesario permanecer buscando y recibiendo el pan de vida que es Cristo. Y únicamente en la permanencia vendrá la formación, la madurez y el desarrollo del ministerio en el que estás ya preparándote. Y en esa continuidad, en el recibir el pan de vida en tu corazón, es que podrá darse el fruto de compartirlo y ser instrumento de Dios para la transformación de una iglesia que tanto necesita de Cristo. Dios, en esa mañana te doy gracias porque a pesar de nosotros tú eres fiel. Porque a pesar de que hemos fallado en pensamientos, en palabras y en obras, pero más importante aún, hemos fallado en el creerte solamente a ti. Tu gracia, tu misericordia y tu amor son con nosotros a pesar de todo ello. Y en ese tiempo únicamente quiero que podamos ponernos en tus manos todos y cada uno de nosotros. Que puedas ser tú el centro de nuestra vida, de nuestro caminar, de nuestra visión, de nuestros pensamientos, para entonces ser obreros dignos de trabajar en tu obra. Y que pueda permanecer en nosotros la fe. Y que en esta iglesia que te pertenece a ti y no a nosotros, en esa porción del cuerpo que es la Iglesia Metodista de México, puedas tú obrar. Úsanos a nosotros. Usa a todos aquellos que te están buscando de todo corazón. Y verdaderamente ayúdanos a ver que la única respuesta a nuestra realidad eres tú, quien da el pan de vida, que lleva vida eterna y no perece, sino que permanece por siempre. Por eso te damos gracias
Y en esto depositamos nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza en Cristo Jesús. Amén.